Volvimos. Gracias por estar del otro lado, gracias por esperar. Fue un poco largo el armado, pero ya hemos vuelto y estamos acá con Francisco Macia, ¿sí? El licenciado Francisco Macia, politólogo. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, vos nos venís a hablar un poquito de... Sí, la idea un poco era charlar respecto de una pregunta de teoría sociológica, de ciencia política, que hoy en día tiene mucha coyuntura. Creo que el planteo de la pregunta quizás en este momento presente toma mucho más valor, pero al mismo tiempo es una pregunta que tiene una tradición histórica tan larga como la misma humanidad. Esta pregunta parte de la idea de qué es lo que nos va a mantener unidos como sociedad a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que nos tuvo unidos como sociedad a lo largo del tiempo? ¿Por qué nos unimos como sociedades? Y a futuro también, ¿qué es lo que nos va a mantener unidos a lo largo del tiempo? Interesante, sobre todo en estas épocas donde parece que estamos cada vez más atomizados o más diferenciados, en algún punto buscar cuáles son los nodos de comunicación, ¿no? Exacto. Yo traía esto de que, bueno, en el presente capaz se hace más entendible, pero porque cuando lo pensamos en la dinámica cotidiana, en la familia, constantemente estamos mediados por una pantalla, un celular, el territorio digital, digamos. Y insisto, esto lo ves cuando cenás con tu familia, que capaz casi siempre estás mediado por el celular, mediado por la televisión, o incluso, no sé, te sentás a ver una película vos también, pero constantemente estás agarrando el celular, viéndolo de vuelta, te juntás con tus amigos, bueno, constantemente Twitter, constantemente estamos mediados por esta digitalidad, pero también además en este momento presente se te sitúa la variable también de la inteligencia artificial, por ejemplo, donde nada, hay ejemplos más extremos, pero que constantemente se dan en la realidad de, bueno, gente que lo usa como terapia, gente que tiene parejas virtuales, hay referencias divertidas incluso en el cine, en las series de, bueno, ya de repente vas a una entrevista laboral y la persona que está entrando a la entrevista le pregunta a la IA, che, ¿cómo me presento ahora para la entrevista? Y del otro lado el entrevistador, che, ¿cómo lo recibo al que voy a entrevistar? Sí, estamos cada vez más rotos y es cierto esto que decís, incluso hasta pasa en las búsquedas de empleo, ¿no? Vos prompteando con una IA, o en realidad armando con una IA tu CV para que lo lea otra IA, y ya termina siendo una discusión entre IAs. Incluso hasta hace poquito se estaba hablando de algunos problemas que está teniendo el mundo editorial, sobre todo de los no sé si llamarlos bestsellers, pero sí de los de grandes ventas, que están muchos hechos con IA y la gente no los lee, sino que les pide a una IA que les haga un resumen y termina siendo, ¿no?, libros escritos con IA para IA. Entonces cada vez menos intervención humana. Exactamente, hoy en día vemos mucho esto, ¿no? La relación humana, pero mediada a través de la tecnología, mediada a través de lo digital. Y que incluso al punto de esto, de bueno, ya quizás ni siquiera es una relación humana, sino que es una relación de una persona con la digitalidad, con la tecnología. Y además esto también toma mucho carácter en un momento donde ya desde el pensamiento filosófico, desde el pensamiento de la teoría política, desde el pensamiento constante también, no solamente de las ideas y de escribir un paper, un libro, sino de las personas que están pensando ese mundo, pero al mismo tiempo lo están llevando a la práctica, se vuelve en debate presente. No hay que ir más lejos con Pindertil en Argentina, que es justamente, bueno, dueño de Palantir, una de las empresas que están moldeando hoy la seguridad internacional mundial, doctor en filosofía, abogado, pero que también tiene su propia estructuración teórica respecto de estos paradigmas. Al mismo tiempo, justamente, utilizando las condiciones materiales para también transformar físicamente el mundo. Y como decía, hoy lo tenemos en Argentina. Recientemente salió la noticia de que compró parte de las acciones de las empresas que están de las energéticas de Vaca Muerta. Y esta gente también que nos trae estos paradigmas se circunscriben dentro de un momento mundial de liderazgos de nuevas derechas, con sus discursos también de nuevas derechas, desde una lógica transhumanista. Sí, que además también está bastante roto porque se vino a vivir a la Argentina por miedo a un invierno nuclear, por decirlo de alguna manera. No eligió este país porque
le guste el gobierno, porque le guste ir a comer a alguna parrilla de la zona donde está, sino porque en cualquier momento en el hemisferio norte se agarran a ojivas nucleares y el lugar donde más va a tardar eso en llegar es en Argentina. Bueno, pero ahí está, ahí te hago un doble clic, pues está la pregunta sobre la idea también de este desarrollo industrial tecnológico, pero que imagino que está también atrás de Peter Thiel y también del paradigma anarcoliberalista de Milei, y por eso también hay una sinergia entre ellos, es, bueno, pensar la Patagonia, pensar la región sur con el frío, con el clima justamente frío, con las reservas de agua. Bueno, ¿para qué? También para un desarrollo de data centers. Incluso ahí no es el punto de la charla, ¿no? Pero de repente cuando vos pensás la geopolítica y las relaciones militares de la última época, bueno, los principales puntos también de conflicto son justamente los data centers. Digo, ahora cuando se vio la incipiente guerra entre Estados Unidos e Irán, el primer lugar donde bombardeó Estados Unidos fue justamente todas las centrales tecnológicas de data centers de Irán. ¿Por qué? Porque es donde también ahí tenés hoy las formas de defensa también nacionales. Sí, y que incluso habría una discusión entre las dos empresas más importantes de IA, la dueña de ChatGPT y la dueña de Cloud, Anthropic, y la otra no me acuerdo, Sí. no me acuerdo el nombre, porque la de Cloud no estaba dispuesta a que su tecnología o su inteligencia artificial se utilice para automatizar un proceso de bombardeo, sí para identificar objetivos, pero el botón lo tenía que apretar un humano, y ChatGPT dijo: teneme la bebida, que ahí voy yendo no llegando, y se lanzó arriba de eso, lo cual incluso lo terminó poniendo a Trump en una posición bastante extraña, donde en un momento parecía que el espíritu de Hugo Chávez había bajado sobre él y casi quería expropiar y nacionalizar Anthropic, ¿no? Exactamente. El mundo está un poco roto, ¿no? No, sí, digo, Anthropic sacó un modelo de inteligencia artificial, Mythos. Trump sacó un comunicado diciendo: si ustedes en 24 horas no lo bajan, yo les cierro la empresa. Después hubo un plazo de creo que un mes donde Trump lo dejó solo para uso estadounidense, no para otro uso. Y después hay un punto muy interesante que es en el que quiero llegar en el final. Voy spoileando un poquito, pero respecto justamente del posicionamiento, si querés, de Anthropic, respecto de este debate actual, internacional, filosófico, posicionándose del lado de la Iglesia, del lado de León XIV en la postulación de su encíclica, en contraposición justamente con Trump y también en oposición justamente con estos paradigmas de el transhumanismo y el aceleracionismo, a donde, lo explico brevemente por si alguien no está al tanto, pero volviendo un poco a estos postulados filosóficos, teóricos de Peter Thiel y también, digo, de vuelta, atrás de esto está justamente todos los discursos de las nuevas derechas que están en el mundo, como es Milei, como es Trump, como es Orban quizás, pero también un discurso que permea mucho en las sociedades, en la política, en la gente, y digo, en algún punto también con sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente Milei apareció con un outsider que empezó a decir, bueno, toda esta política es una mierda, en un momento donde justamente la gente no tenía un mango, la inflación estaba por las nubes, digo, era todo medio un desastre, y además al mismo tiempo vos veías a la política y estaba medio en la interna, entonces aparece un loco puteándolos a todos, diciendo los voy a sacar patadas en el culo, esto lo va a pagar la casta, y tiene un sentido, ¿no? Digo, también la gente que se apoya ahí en una creencia, no me gusta caerla a ella, sino digo, comprender también por qué hay una búsqueda, ¿no? De una última esperanza, un último apoyo ahí. Hay un contexto que terminó llevando a hacer Milei el que fuera un balotage con Sergio Massa, no es casualidad, si bien era un outsider, lo cierto es que ya venía con algún desarrollo de personaje, y los últimos 2 años había sido diputado, entonces más o menos había empezado a mostrar determinadas conductas. Y es cierto, veníamos de una salida de una pandemia bastante compleja, una salida de pandemia aún más compleja, no le podían poner el cascabel al gato, sobre todo con la economía, y había una especie de hartazgo porque en algún punto había un fracaso de la política de los dos lados de la grieta. ¿Sí? Había fracasado la política de la derecha clásica y había fracasado la política del campo nacional y popular, por decirlo de alguna manera.
considerando a Alberto Fernández como algo más amplio que solo peronismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, si la cosa no va ni por izquierda ni por derecha, va a tener que ir por algún otro lado. Exacto. Y ahí es donde aparecen los demonios, el ¿no? alien, ¿no? Claro. Exacto. Y digo, si bien lo podemos pensar en el caso argentino, con las particularidades que vos muy bien desarrollás, es algo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y es también circunscribido en un momento mundial donde, bueno, la política en sí misma, los estados, los gobiernos en sí, les cuesta mucho dar respuestas a las complejas demandas sociales, a las complejas problemáticas sociales. Y eso es lo que quiero ir desarrollando ahora. Sí, porque perdón que te interrumpa, pero en definitiva, esto lo hablaba hace un par de programas, parece que la política no termina, o al menos la política tradicional no se terminó de dar cuenta que el mundo cambió a pesar de ellos, y pretende seguir dando respuestas tradicionales a problemas no tradicionales o a problemas nuevos, y entonces ves al campo nacional popular enfrascado en la interna de la interna de la interna, o porque sí, o porque como lo digo yo tiene que ser, y porque si no lo decís vos, y el problema de la gente pasa por otro lado, no termina pasando por ahí, entonces no termina entendiéndose la necesidad de la gente. Por eso hoy pareciera que tenemos pareciera al menos que podríamos tener unos cuantos años más de lo mismo. Si no es de este outsider, es de otro outsider, porque hoy las opciones que se están empezando a charlar son de otros outsiders, pero de vuelta, no respuestas de la política tradicional, sino algo diferente, porque la política tradicional no se pudo reconvertir. Exacto. Yo lo que opino ahí, o lo que pienso, es que estos discursos de estas nuevas derechas mucho más extremas, de vuelta, transhumanistas, aceleracionistas, al fin y al cabo, el problema que tienen es que son buenas o logran permear para un contexto social o un momento específico de las sociedades de enojo, de frustración, pero no así, no logran construir un diálogo de largo plazo, pero porque justamente el punto fundante de una sociedad no puede ser la disrupción, no puede ser el enfrentamiento entre todos contra todos, sino que tiene que haber un punto de cohesión social que nos una, que nos junte. Y por eso de vuelta a la pregunta de, bueno, ¿qué va a ser lo que nos va a mantener unidos? Digo, a partir de esto, constantemente vamos a estar polarizando aún más, enfrentándonos cada vez más, cada vez más enojados con la diferencia, con la alteridad, y de repente como el único lugar reconfortante, bueno, sí, me armo mi prompt con IA de la persona perfecta, ideal, que me encanta, y me quedo ahí, pero solo, guardado en mi casa con la tecnología y lo que quiero que la tecnología me dé de respuesta. Aprovecho para interrumpirte porque lo mencionaste un par de veces, y bueno, yo estoy un poco empapado en el tema, pero capaz que alguien nos está viendo del otro lado, no. Un par de veces mencionaste la palabra transhumanismo. ¿Podés, en un par de líneas, explicarnos a qué te referís con el transhumanismo? Resumiendo sencillo, es justamente a partir de lo que plantean estos tecnócratas, de todo lo que es el círculo de Silicon Valley, es, bueno, llevar a la tecnología hasta el último extremo, superando las capacidades humanas, ¿no? Y también perdiendo incluso un poco la noción de lo humano. Y también en un punto, frente a declaraciones de, bueno, yo no quiero que la democracia frene el avance de la técnica, el avance de la tecnología. Quiero que llegue hasta la última instancia. Y también incluso Peter Thiel tiene declaraciones donde habla respecto de bueno, poder pensar como, no lo voy a parafrasear muy mal, pero algo así como, bueno, quizás el humano tendría que poder vivir para siempre, ¿no? Quizás a partir de la tecnología podemos mejorarnos nosotros en nuestra condición de humano y poder transmutar hacia otro tipo de condición. Y de vuelta, pensándolo con, no sé, él plantea que Greta Thunberg es el anticristo, sí, ¿no? Sí, y todas estas cosas también de volver a traer como estas figuras de la mitología o de la pata eclesiástica, pero al mismo tiempo lo hace también en una forma de, bueno, la democracia y los estados no tienen que poder poner límites al desarrollo de la técnica, porque también del otro lado tenemos a China, que si no nos va a ganar en esta carrera, por lo cual nosotros también al mismo tiempo tenemos que, o sea,
hay algo dialéctico de donde le conviene que el Estado apoye y financie justamente sus tecnologías y su pata armamentística. Bueno, utiliza los argumentos de China y la emergencia del diablo comunista para su propio interés material. Pero al mismo tiempo con este desarrollo filosófico que libera las fuerzas de... Sí, de alguna manera terminan replicándose o pareciera replicarse en el modelo de las tecnologías de las inteligencias artificiales, la carrera espacial de los 50-60, esa discusión, esa pelea entre Estados Unidos y Rusia, que en esa época era entre gobiernos, porque la NASA era una agencia gubernamental, el mismo del lado de la Unión Soviética. Hoy pareciera que los Peter Thiel de la vida la quieren replicar, pero a pesar del gobierno. No obstante, también es cierto que cuando tienen que pedir financiamiento, cuando tienen que pedir soporte, cuando tienen que pedir ayuda, se la terminan pidiendo al gobierno, porque son fenómenos hasta que el gobierno tiene que salvar a alguien de sus amigos, y ahí sí empiezan a creer en el Estado. Exactamente. Y justamente ahí también pones el punto un poco de, bueno, desde cuándo arranca también este aceleracionismo, ¿no? Y en el sentido más sintético de la palabra, digo, hay que pensar que acá Internet se funda más o menos en el 2000, en el 2022 te nace ChatGPT, y hoy es tan rápido como avanza la técnica y estas nuevas tecnologías que no te da ni capacidad vos de entenderla, porque muchas veces uno que está metido y trata de aprender, investigar y laburar con esto, queda atrás. Imagínate para los estados, para los gobiernos, para la gente, digo, ni siquiera grande, sino capaz un poco más que no usan el día a día o no investigan el día a día sobre la tecnología. Pero bueno, ahora sí retomando un poco con el objetivo de esto, hoy yo creo que en esto que te marcaba, ¿no? Bueno, esto de qué es lo que nos va a mantener unidos cuando vemos que estamos completamente mediados por la tecnología, la digitalidad y que cada vez estamos más peleados entre nosotros, cobra sentido. Pero de vuelta, esta pregunta es tan vieja como la humanidad. ¿Por qué? Porque desde un primer momento la pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, ¿por qué motivo? ¿Cuál es el sentido de que de repente un montón de personas cedan, no sé, en su momento parte de su libertad a un monarca, por ejemplo? En otros momentos, bueno, parte de su potestad de gobernarse. Hoy en día también, constantemente regidos por sistemas jurídicos, nos mantenemos bajo sistemas sociales que nos mantienen unidos como sociedad. Y en lo más profundo de lo humano está también la respuesta a eso. Y acá mi idea, si todo sale bien, es arrancar por el final, terminar por el principio, porque soy en el mismo lugar, y poner el foco en que lo más primitivo, lo más natural del humano es estar en sociedad, es estar con otro. Digo, el humano no se puede escindir de eso, no puede vivir en solitario, en su individualidad última. Por eso al humano se lo piensa como un ser gregario, ¿no? Un ser social, colectivo. Y por eso constantemente se estuvo reuniendo en distintos sistemas, tecnologías de organización social, pero que pasaron desde los feudos, las polis griegas, la República Romana, a, hoy en día los estados-nación. Y constantemente también, hubo crisis, hubo revoluciones, hubo a fuerza de transformaciones, mejoras, retrocesos, catarsis, momentos de estallidos sociales, como por ejemplo Revolución Industrial, ¿no? Vos pensás, previo a la Revolución Industrial tenías un montón de sistemas de organización social más primitivos, más desarrollados, pero que más o menos mantenían las sociedades en conjunto. Después de la Revolución Industrial tenés un montón de problemáticas que nacen con esa Revolución Industrial. Formas de trabajo totalmente explotadoras de las personas. Bien o mal, se mantuvo como una cierta organización que después logró fortificarse a partir de nuevos fenómenos que nacían, como por ejemplo las clases sociales. Vos de repente encontraste una nueva respuesta a la unión social. Bueno, yo me siento unido a la clase que es como yo, a la clase baja, a la clase media, a la clase alta, o también me siento unido a mi compañero de trabajo. Yo me unifico en la sociedad porque los dos nos reivindicamos trabajadores, o nos reivindicamos, no sé, obreros de la metalúrgica o del tren, en un lugar donde vos te sentías identificado con la sociedad, o también en la religión, y esto es fundamental. Pensar, bueno, cómo me entiendo en común con otra persona, cómo respeto también
vivir con esa persona y cómo me organizo para vivir mejor. Bueno, a partir de creer en un mismo Dios. Sí, sí, en definitiva el humano, para ser humano, es humano con otros, es humano en otros. Es un poco eso y, como decías, la revolución industrial trajo determinadas problemáticas que se terminaron, no te diría solucionando, pero sí al menos encauzando a través de las asociaciones intermedias, como puede ser un gremio o un fortalecimiento de un grupo de fábrica o un partido político. Y la respuesta terminó siendo unirse, ¿sí? Unirse frente a un, no sé si decirle enemigo, pero sí a un adversario ante de quien nos queríamos defender, ¿no? En este caso un patrón explotador o unas determinadas condiciones. Sí, y también algo que es justamente un problema de la modernidad líquida de ahora, de, bueno, una forma de ordenarte también como subjetividad, ¿no? Digo, yo me ordeno y entiendo y no me vuelvo loco, porque de repente me doy cuenta que estoy dentro de una clase social, que pienso determinadas cosas por mi ideología política, o porque capaz milito en un partido político, pero también porque tengo una nacionalidad, digo, soy argentino, soy hincha de Boca, soy en mi caso de Castelar, entonces todas esas cosas te ordenan, digo, tengo una familia, sé que, bueno, de vuelta, volviendo un poco al siglo pasado, más o menos vos nacías, ibas a la escuela, después tenías un trabajo y probablemente ese trabajo lo tengas durante toda tu vida. Entonces, más o menos, vos tenías un sistema de ordenamiento social que te mantenía de vuelta identificado, te da también una identidad propia a partir de reconocerte con el resto. Ya lo que va sucediendo un poco más corriendo el tiempo y más viniendo para acá, acá traigo uno de los libros estos que yo quería traer. No sé si se ve ahí, Las partículas elementales de Houellebecq, es excelente este libro. Estábamos charlando antes, no sé si spoilearlo o no, porque es una novela, pero que trabaja muy bien todas las problemáticas sociales que veníamos hablando. Un poco lo que plantea, con alguna cuota de spoiler, es dos hermanos que, hijos de familias que transitaron el Mayo francés, una vida muy sufrida a partir de esas familias, ¿no? Digo, a partir de una sociedad que se expone muy bien en la novela de, bueno, hiperconsumo, relaciones sociales muy estalladas en el sentido de, bueno, aparecen un montón de nuevas modalidades, de nuevas identidades, la cultura hippie, la cultura del rock, y un montón de vuelta de estas cuestiones que ordenaban a la sociedad que se diluían. De repente la religión no tenía tanto peso, la identidad política tampoco. De repente ya cosas que empezamos a ver ahora, ¿no? Empezás a tener 10 millones de laburos a lo largo de tu vida y angustias que vienen aparejados frente a eso. Bueno, nada, ¿de qué voy a laburar de acá 5 años? ¿De qué voy a laburar de acá 10 años si no sé ni qué tipo de trabajos van a existir? ¿Cómo voy a sostener? Bueno, quiero tener una familia, no quiero tener una familia, ¿cómo me pienso futuro? Digo, un montón de libertades, pero que al mismo tiempo traían un montón de preguntas, ¿no? Y también estas posibilidades de, bueno, ese vínculo social, ese lazo social que te arraigaba con el de al lado, con el que habías laburado toda tu vida, con tu país, se iban diluyendo, porque también, digo, insisto, no sé si está bien o mal, digo, es el fenómeno de la época. Vos de repente tenías la posibilidad de emigrar, irte a otro país, y hay algo que hasta ese momento era recontra valioso, como la condición de ciudadano, digo, el poder ir a votar, a representarte, a elegir las personas que iban a decir las leyes. Bueno, eso no tenía valor porque te importaban más otras cosas, y estaba bien, pero de vuelta trae aparejada esta pregunta de, bueno, justamente ese lazo social, esas cosas que nos mantienen unidas como sociedades, son cada vez más disolubles. Sí, además terminan siendo todo mucho más efímero y terminan siendo los vínculos mucho más efímeros. Lo decías recién como la sociedad líquida, o a veces lo plantean hacer un paralelismo con la ciencia cuántica, un poco esta atomización y este movimiento permanente. Si vos ya no tenés los mismos compañeros de trabajo durante mucho tiempo, no vas a fortalecer lazos. Pero además, aunque los tengas, hoy con el tema del pluriempleo, por ahí tenés, o sea, como tenés 3 laburos, tenés 100 compañeros de trabajo. Y no terminas siendo compañero de trabajo porque es muy poco el tiempo que terminás pasando porque estás corriendo todo el día y no tenés tiempo más de detenerte para nada porque
Hoy capaz que por laburo no te da tiempo ni de ir a la cancha, que eran los espacios donde a veces te encontrabas, no tengo tiempo para ir al club, no te da tiempo para ir a hacer un montón de cosas, y no te encontrás con el otro. Entonces te terminás recluyendo en el aparatito demoníaco, tratando de obtener algo de escapismo, porque la realidad es tan complicada que terminás logrando el escapismo hoy ya no en las sustancias, sino en el celular, viendo realidades paralelas, creándote, como decías vos, el humano o la persona a tu medida con quien vincularte y que te valide y que va a estar todo bien. No, y otro punto muy interesante que es también, bueno, ya esto en el hoy en día, ¿no? Pero constantemente también tenemos a la mano del celular, bueno, ejemplos constantes de un modelo de vida capaz totalmente distinto que está perfecto. ¿Por qué? Porque entras a Instagram y ves la historia de la persona que te muestra, bueno, yo laburo de tal cosa y me va espectacular y dices, che, mirá, capaz estaría bueno también laburar de esto. O todo el tiempo, no sé, TikTok, YouTube, otras redes que lo único que haces es ir a buscar un poco de, bueno, lo que la otra persona quiere mostrar, que está perfecto, que está bárbaro, que está buenísimo. Y ahí también hay algo de, bueno, constantemente sentir esa insatisfacción, ¿no? Que la está yendo a buscar a la digitalidad. Ahí en general se abren dos cosas. Primero, el mundo de las posibilidades. Si vos crees que hay otros que lo pueden hacer, y además que nos vienen vendiendo hace unos cuantos años que querer es poder y que si lo manifestás y lo decías lo podés lograr, cosa que sepan, no es cierto. Spoiler, no es cierto. Al ver otras vidas vos decís, no, esto es posible y te da insatisfacción con lo tuyo. Y el otro tema es el problema de que el pasto es más verde en el jardín del vecino, permanentemente. Vos a lo sumo sabías que el vecino de al lado se había comprado una tele grande, entonces decía, uy, qué hijo de puta, ojalá yo pudiera tener esta tele. Y a lo sumo la comparación era con ese vecino, con el de la vuelta, y después era todo más o menos parejo. Ahora, hoy, la comparación es con, en mi caso que soy abogado, con un abogado de tal o cual lado que tiene X cantidad de casos y que le va de determinada manera, digo, uy, y eso te va produciendo insatisfacción, o de un abogado que se reinventó y que rehizo su vida y que fue para ese otro lado, y es la insatisfacción permanente. Cuanto más insatisfecho estás, más vas a consumir o más vas a estar utilizando estas mismas vías de escapismo. Exactamente. Y hay, y hay algo ahí muy de la inestabilidad social también que eso genera, ¿no? Como individuo, pero también como sociedad. Y ahí paso, después vamos a volver a porque es excelente y hay un punto de cierre que es fantástico, pero paso a que es la época de las pasiones tristes de Duvet, que también pone el punto sobre ya... pone el punto ya sobre el presente más actual, 2010, 2015, 2020, donde ya lo que plantea un poco es, bueno, esto que decías vos, ahora ya dentro de una misma clase social tenés infinitas desigualdades. ¿Por qué? Porque de repente ya quizás con el que gana parecido a vos, te das cuenta que, no sé, tiene una ventaja, y esto lo pongo en términos también de problemáticas sociales de la actualidad de la Argentina. No sé, capaz de repente mi vecino que tiene tal rubro, trabaja de tal cosa, bueno, por ese rubro en específico cobra un plan social, ¿no? Y pongo la problemática en que él cobra ese plan social porque yo no. Que puede estar bien, mal, digo, no quiero entrar en eso, sino en la desigualdad de, bueno, él tiene tal esto y quizás no lo merece más que yo. Y me pongo a pelearme más con el que es parecido a mí, capaz, no sé, tiene un plan social pues se lo merece, o capaz le fue, digo, sacando capaz el caso del plan social, ¿no? Le fue bien, digo, tenemos una empresa del mismo rubro y a él le fue bien porque pensó tal cosa y a mí no. Y capaz me termina dando más bronca con ese que con las reales desigualdades sociales macro, grandes, o incluso también me termina afectando más esa que la desigualdad social de la persona que no tiene para comer, de la persona que no tiene dónde dormir a la noche. Y de vuelta, en esa inestabilidad y en esa conflictualidad del lazo social, hay un gran problema, ¿no? De cómo nos volvemos a unificar, a sentir representados, a sentir identificados, y constantemente en esto de, bueno, nunca es suficiente, nunca todo lo que puedo llegar a lograr es suficiente porque siempre tengo a alguien al lado muy cercano que puede un poquito más. Sí, en eso, más allá de los algoritmos y cómo nos muestran y demás cuestiones, también la política ha hecho bastante y
Y acá te diría de los dos lados de la grieta, porque en muchos momentos el enemigo parecía que era el de al lado, el que no pensaba como yo, el gorila o el cuca, y ese era el del problema, y ese era el que me generaba a mí el problema de tal o cual desigualdad, cuando en definitiva el problema es el sistema, que está armado, o de la política que no pudo encontrar la solución, pero era más fácil cargarnos las tintas a nosotros. De hecho, en esto un poco el que la tenía muy clara con esto era Estados Unidos y la fabricación permanente del enemigo externo, porque cuando vos no tenés un enemigo externo, el enemigo es el de al lado tuyo, porque siempre un enemigo tenés que tener, que es lo que te va a terminar consolidando. Por eso Estados Unidos cada 5, 10 o 15 años termina cambiando del enemigo de moda, ¿no? Para tratar de cohesionar a la gente. Exactamente. Y ahí, no sé si estamos bien con el tiempo, Sí, tenemos que... Sí, perfecto. Bueno, ahí hay un punto interesante también, y este libro no lo traje, pero lo quería comentar porque es muy interesante. Es un sociólogo, Becker, que él justamente también habla de este tipo de cosas, de cómo las estructuras sociales, digo, desde los regímenes jurídicos, desde las normas del Estado, desde los gobiernos, las leyes, muchas veces pierden importancia por sobre las interacciones sociales. Y es interesante, es divertido, porque él da el ejemplo de drogadictos, digo, gente que capaz, bueno, fuma porro, o bueno, un poco más elevado, ¿no? Pero esta cosa de, bueno, en casi todos los regímenes es ilegal, ¿no? La drogadicción. Ahora bien, es mucho más común de lo que al menos en la ley, en el régimen normativo de los delitos debe ser el que más se comete, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, el tipo incluso creo que le voy a pifiar, pero creo que lo escribe para los 80, 90, entonces incluso es todavía... Sí, es peor porque en esa época no había una mirada tan fuerte sobre el narcotráfico como la hay hoy en día, y era más un tema de contrabando que un tema de narcotráfico propiamente dicho. Y él lo que plantea es, bueno, a partir de distintos estudios, justamente la gente le deja de importar lo que diga la ley, lo que diga la normativa del Estado a partir de la interacción social. ¿Por qué? Porque si yo de repente me junto con mis amigos y veo que todos fuman porro, y veo que tapiola fumar porro, y veo que no pasa nada porque de repente mucha gente lo hace, bueno, ahí es donde se degrada esa normativa social, y también se reivindica ese lazo social, ¿no? Porque es la práctica, la costumbre, el rito por sobre la norma, por sobre la institución. Y es también muy interesante eso para pensar un poco la actualidad. Sí, escuchaba en estos días algo parecido está pasando en determinados lugares del conurbano y del Gran Rosario, en esto donde, sobre todo los jóvenes, están permanentemente en la interacción con el celular, con el casinito virtual, que es ilegal porque es juego clandestino, o con el narcomenudeo, el ser pequeñas mulas, que eso le permite ganar una plata y de vuelta. Es esto que vos marcás, la interacción social por sobre la institucionalidad. Bueno, si yo veo que todos en mi entorno lo hacen y no pasa nada, al contrario, les permite sobrevivir o darse algún nivel de vida, porque yo no lo voy a hacer. Termino siendo yo el boludo que no entra en esa, cuando en realidad no deberías entrar porque es ilegal y podría tener un montón de consecuencias que incluso podrían ser hasta peores que te enganchen, porque que te encuentren y que vayas preso podría ser hasta el menor de tus problemas cuando entras en esos mundos. Exactamente, y ahí también, esto ya estando en el contexto presente, te habla también de la incapacidad de los estados, ¿no? Y de la capacidad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque naturalmente en esos lugares donde prolifera el narcomenudeo es porque no está el Estado, digo, porque al menos el Estado no tuvo la capacidad para frenarlo, para contenerlo o para darle otra respuesta a los pibes que no estén vendiendo falopa, digo, que estén en la escuela, que estén en un club, que estén haciendo otra actividad, que estén en la casa disfrutando, pasándola bien y que no tengan que salir a hacer eso. Pero más allá de quizás el caso muy cercano a Argentina, ese es un caso general del mundo, digo, salvo algunos, no sé, quizás si lo pensás para la región oriental, no, pero después el resto de los casos, esa incapacidad del Estado de dar respuestas a las problemáticas sociales es también la consecuencia de que proliferen estos tipos de discursos. Y acá también, volviendo a la importancia, a la reivindicación del hecho social, y ya llegando al momento presente, una parte para seguir con la reivindicación, bueno,
también como hoy en día frente a esta cultura de la tecnología y de la mediación por la pantalla y por lo virtual, cómo toma mucho más valor también lo en vivo, ¿no? Las situaciones donde de repente la acción humana es irrepetible. No sé, ir a ver un partido de fútbol o ir a ver deporte en general, que no sabes cómo va a terminar, cómo va a salir, que capaz te meten un golazo y no lo vas a poder repetir en lo humano. Sí, en lo virtual, pero no en lo humano. O ir a ver un show musical, o ir a ver un recital. Esa cuestión de lo que está en vivo, de lo disfrutar en el momento, también toma otra noción, pero creo que es como una válvula de escape de las personas buscando disfrutar eso que está mucho más perdido por lo cotidiano de la tecnología. Sí, igual ahí también tenés el otro problema que yo a veces veo, es que muchas veces están ahí para intermediarse, ¿sí? Porque están con el celular y que muchas veces terminan yendo a ese lugar. La vez pasada lo hablábamos con Lula, ya no por el FOMO de no haber ido a ese lugar, sino por el FOMO de no tener el contenido o la grabación de ellos estando en ese lugar. Entonces, sí es cierto, de hecho se ve cada vez más con los shows, sobre todo los internacionales, que es una locura cómo se terminan llenando, en momentos incluso donde hay crisis, donde hay menos plata, pero tiene que ver con esto, con el momento ese irrepetible de estar ahí y demostrarte cómo vos lo estás viviendo, porque además está esto, ¿no? Ya cuando esto aparece como fenómeno, hace como 15 años, era filmando el show, ahora la jodita es filmándote vos cómo estás viendo el show. Lo cual, para un muchacho de 45 como yo, me parece extrañísimo, pero bueno, nada, calculo que algún sentido tendrá. Exactamente. Bueno, y ahora ya tratando de conjeturar un poco respuestas a la pregunta, a mí me gusta mucho traer un autor que es Dahrendorf, que él escribe en el 1990, que volviendo un poco a esa época, ya, insisto, pensando, todavía no estaba la irrupción, la emergencia de la tecnología y la digitalidad tan fuerte, ¿no? Pero ya en ese momento él plantea que la forma de defender la autonomía cultural, digo, de vuelta a esto, como está bien también las nuevas maneras de representación y las nuevas libertades y las nuevas identidades, naturalmente, pero que constantemente constriñen con las fuerzas civilizatorias de estas unidades a partir de una nación o los puntos de cohesión que estamos acostumbrados. Él lo que dice es, bueno, los estados van a tener que lograr dar nuevas respuestas, dar nuevas construcciones sociales de un argumento común, ¿no? De una respuesta común a por qué vivir en comunidad, por qué vivir en conjunto. Y que eso sea justamente atendiendo las nuevas identidades, las nuevas autonomías, las nuevas libertades, las nuevas formas de reconocerse como individuo, pero también las problemáticas sociales, las desigualdades, las diferencias, y volviendo a dar una respuesta a las narrativas anteriores, ¿no? Las narrativas antiguas que ya claramente perdieron valor y fueron perdiendo fuerza cohesionadora en las sociedades, como lo fueron los distintos contratos sociales que se fueron haciendo a lo largo de la historia. Decíamos, en su momento fue profundamente fuerte la religión, a partir de los reyes como el Hijo de Dios en la tierra, y después quizás otras maneras a partir de los gobiernos en su momento construyendo los estados-nación, las identidades nacionales, las banderas, las escarperas, los himnos. Bueno, hoy también eso un poco empieza a flaquear. Y acá... Sí. No es casual el momento en el cual escriben, 1990, acababa de caer el muro de Berlín, parecía el fin de los colectivismos, porque había terminado de fracasar o de terminar la experiencia colectivista y se empezaba a imponer el neoliberalismo que marcó los 10 años siguientes y de vuelta el culto al individualismo, a la libertad. Lo vendían como el fin de las ideologías, cuando sabemos que en realidad si te quieren decir que se terminaron las ideologías es porque hay una que ganó, no es que se terminaron, ganó una en particular. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Y en esto a mí siempre me gusta parafrasear a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy en una conferencia dijo, el muro se cayó y se cayó para allá y no se cayó para acá. Él lo marca diciendo,
como que triunfó el capitalismo y perdió el comunismo, porque cayó para el lado del comunismo. Y a mí me gusta tomar esa frase para decir, sí, es cierto, cayó para allá, lo cual significa que todo lo que pasó después es culpa del capitalismo. Claramente es culpa de esa ideología o de ese neoliberalismo que vino y ese culto de la individualidad que terminó con la crisis en Argentina del 2001, por ejemplo, entre otras, ¿no? Exactamente. Pero bueno, básicamente lo que nos deja ahí Dahrendorf es como, bueno, la necesidad de los estados de construir una respuesta común, un argumento común, un nuevo argumento común, digo. Y partiendo de la base de todo lo anterior, también fue a partir de las narrativas, ¿no? Las ficciones, el hacernos creer en algo que nos identifique, que nos una, que nos permita vivir en sociedad para vivir mejor y igual. Y acá me gustaría, si se puede pasar la imagen que habíamos hablado antes. Qué producción, ¿eh? Ahí muy estamos. Bien, ahí está. Yo tenía un profesor de economía, que no sé si se acordará de mí, pero era un gran profesor. Rafael Torres creo que era. Si ahora que lo estoy recordando mal me va a matar, pero bueno. No. Cita con dudas. Sí, Citando sí. con dudas. Sí, está muy sí, bien. sí. No, Rafael Flores, ahí está, Rafael Flores. Okay. Si esto le llega a llegar, o sea, decir cómo logró, pero bueno, él lo que decía es que la historia no hay que leerla a partir de los historiadores, polémico, pero tiene un sentido. ¿Por qué? Porque dice que hay que leerla a partir de los artistas, que los artistas saben interpretar y decodificar y expresar la historia, los momentos históricos, mejor que los historiadores. Un ejemplo es la imagen, la pintura, que justamente es Duelo a garrotazos, que expresa la España del 1880, pero después también se usó mucho para pensar la Guerra Civil Española, que un poco lo que expresa es dos personas, al menos en su imagen, similares, digo, no observás diferencias concretas entre ellos, que capaz en otro contexto podrían haber sido amigos, que están efectivamente... O vecinos. Sí. Quizás son paisanos. No sabemos tampoco el motivo del enfrentamiento, ¿no? Pero en efecto están con los pies enterrados, bajo tierra, ninguno de los dos puede salir y se están matando a garrotazos literalmente. Un poco lo que trae la pintura y la idea es esta adversidad por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y la adversidad sin poder ver otra construcción social desde la solidaridad, desde la empatía. ¿Por qué? Porque si de repente el enfrentamiento frenase para poder ambos desenterrarse, podrían entablar otro lazo social. Bueno, esto no sucede, los dos prefieren, frente a la violencia y frente al conflicto, matar al otro o intentar matar al otro, a pesar de que eso puede terminar con su vida. Y acá es donde yo mencionaba, bueno, arranco por el final, termino en el principio, pero porque justamente no hay nada más humano, de vuelta, que la solidaridad. Y por eso hablaba de este libro, un poco la conclusión del libro es que a partir de una nueva raza transhumana o poshumanista, si se quiere, en términos, al menos de la literatura, mejor que los humanos, porque ya no existía el conflicto, terminaban con todos los tipos de características humanas que generaban el conflicto. Lo que ellos reivindicaban y hablaban de lo positivo de la raza humana era que no podían creer cómo una raza tan primitiva y tan inferior en un montón de cuestiones tenía algo tan valioso como era la empatía. Y pongo el acento y subrayo eso porque cuando vas justamente de vuelta, volviendo al principio, a pensar los orígenes de la humanidad, de lo primero de lo humano, bueno, las primeras diferenciaciones, entre otras cosas, es... El neandertal, ¿cuál era la distinción? Que hay un montón de pruebas arqueológicas de que, a pesar de un montón de fisuras, de lesiones, de constreñimientos de su individuo, pudieron muchos sobrevivir. ¿Por qué es eso? Por la solidaridad, de vuelta. Porque si no hubiera podido ser en esa época histórica un neandertal ayudado por otro neandertal, después de ser, lesionado, que se quiere un hueso, no hubiera podido sobrevivir. Entonces aparece ahí, en ese momento tan primitivo del humano, esa característica de la solidaridad que nos diferencia de un montón de otras especies de lo animal. Y ahí también, de vuelta, a partir de eso, está en lo más primitivo del humano
la reivindicación de la política. Y acá es donde quería traer esta reivindicación de la política, de que la política no deja de ser esta construcción con otro que inevitablemente es distinto a mí, ¿no? Pero que yo también lo necesito para vivir mejor y también para sobrevivir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la política no es la manera de organizarse con el que piensa distinto, pero para vivir mejor. ¿Y por qué? A partir de una narrativa en común, de vuelta. En su momento habrá sido, no sé, en la cercanía del fuego, una historia de un antepasado común, ¿no? Por eso todo el tiempo vos en cada civilización lo que ves es historias comunes, relatos, cuentos, dioses, mitología, pero que nos dan una historia que nos trasciende y que nos iguala. ¿Por qué? Porque si de repente yo con vos tengo una historia en común, tengo una creencia, un sistema de valores, una religión, bueno, tengo algo que me une para poder vivir en conjunto. Y el punto en esto es que hoy en día también tenemos que poder saber construir esa nueva respuesta, esa nueva narrativa que nos permita vivir en conjunto a partir de la solidaridad y a partir de entender que indefectiblemente con estos discursos de las nuevas derechas no podemos construir un largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos estar constantemente enfrentándonos con el de al lado, repugnando lo distinto, puteando los woke, puteando las ideologías de género, puteando a Greta Thunberg, sino que tenemos que poder pensar una respuesta que nos iguale, que nos vuelva a construir desde la solidaridad. Y ahí lo que me parece hermoso y quería traer como para cerrar es la encíclica papal de León XIV, Magnificat Humanitas, que justamente, yo te decía que después le íbamos a hablar porque Anthropic, el creador, participó cuando fue el lanzamiento y fue en discusión con otros modelos de tecnología, como ChatGPT, como Peter Thiel. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, bueno, no somos antitécnica, no somos en contra del avance tecnológico, no nos oponemos, pero queremos que sea en favor de lo humano, en favor de lo colectivo, en favor de lo social, en favor de vuelta de la solidaridad, del bienestar del conjunto, no del bienestar de la individualidad. Y trae una figura que me parece hermosa, que es la diferencia entre la Torre de Babel y la diferencia entre la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? La Torre de Babel, él dice, la tecnología puede ser la Torre de Babel o la reconstrucción de Jerusalén. Lo hago sencillo acá para explicar un poco, pero un poco la Torre de Babel era en el momento del Génesis, bueno, construir una torre que se acerque a Dios, que llegue a lo más alto del cielo. Y la única importancia de eso era construir en efecto esa torre. Digo, todos nosotros somos instrumentos para construir esa torre, para acercarnos a Dios. E incluso un poco en oposición a Dios, digo, en oposición a separarnos de Él. E incluso también era una manera de cercar el pluralismo, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a refugiar en la Torre de Babel y todos los distintos van a quedar lejos, van a quedar fuera. Y todas nuestras individualidades no van a ser representadas, van a quedar homogeneizadas en un mismo todo que pierde la importancia de la persona y del individuo, sino que lo importante está en la cosa, en la técnica, en la máquina, de vuelta. Pensando, bueno, ¿hacemos esto por el progreso tecnológico en sí mismo o lo hacemos el progreso tecnológico para el humano? Incluso hay una referencia muy linda que es que la Torre de Babel se construye a partir de ladrillos, todos iguales, todos simétricos, sin diferencias. La reconstrucción de Jerusalén, a diferencia de la Torre de Babel, es, bueno, acá vamos a reconstruir Jerusalén, pero para que cada persona se encuentre con el otro a partir de la reconstrucción de Jerusalén. Y no se va a hacer sobre ladrillos, se va a hacer sobre piedras, que cada una es distinta, que cada una tiene su autonomía, su individualidad, su forma, y ese conjunto de cosas va a construir la nueva Jerusalén, que va a ser la nueva ciudad, la nueva tierra, el lugar hacia donde ir, a partir de vuelta de no tapar todas las individualidades, no tapar lo que somos, nuestras identidades, sino de sumergirnos en algo más profundo, que sea mejor para todos, pensando también en el conjunto y pensando también en el de al lado y cómo está el de al lado. Y me parece hermoso que también, digo, hoy en día se debate y se piensa estas cosas a partir de estas figuras, ¿no? Y pudiendo contraponer los villanos de la historia a quizás, no sé, algo, una construcción positiva de lo humano. Sí, estoy de acuerdo. Esto lo hablaba un poco en la editorial de inicio, antes de que llegara, que queda muy claro que cada vez más la crisis es una crisis de fe, que es de dónde se pone la fe y sobre todo qué fe o qué ideología se termina imponiendo. Si la salida se la entiende desde lo colectivo o si la salida se lo entiende desde lo individual.
Esto lo hablábamos con Lula antes del programa, y un poco lo que decíamos es, bueno, sobre todo Latinoamérica en general, pero el Río de la Plata en particular, viene con una costumbre o con una tradición un poco más católica, y como católica más colectivista, o pensando de una manera. También algunos me podrán decir que el catolicismo tuvo devaneos extraños durante mucho tiempo, pero bueno, si pensábamos en lo que fue lo que es la pastoraleza de la iglesia, o la opción de los curas, de la opción por los pobres, y todo ese movimiento social de la segunda parte del siglo XX, se trató de bregar mucho hacia lo colectivo, que es lo que el otro día terminé, muy a mi pesar, terminé yendo a una misa, y que fue un poco con lo que me encontré de lo que se hablaba en la homilía. Y por otro lado, una tradición un poco más anglosajona del protestantismo, hoy reconvenido en evangelismo, en cuanto a la salvación individual, ¿sí? O la persona por sí mismo, sin importar tanto el resto, o sin importar tanto el contexto. Que en el mundo anglosajón caló muy hondo, caló muy fuerte, y eso de alguna manera, también en la segunda mitad del siglo XX, casualmente, fue cuando el catolicismo iba para un lado y Latinoamérica parecía que iba para un lado, casualmente se empezó a crecer, sobre todo en Brasil y en Centroamérica, esta teoría, y hoy parece la que se está queriendo imponer, la de Trump, la de Bolsonaro, lo de acá en Argentina, donde incluso estos sectores, en Argentina no tanto, lo cual, por lo menos por ahora, pareciera, pero en Brasil fueron claves para la llegada de Bolsonaro al poder. Entonces cada vez más pareciera eso, ¿no? Si la salida es colectiva o la salida es individual. Además, con un agravante, esto lo hablamos hace un par de programas atrás, que Europa está teniendo el problema del huevo de la serpiente, porque Europa se está convirtiendo en musulmana. Europa pegó la vuelta, ya no le alcanzó ni con el catolicismo ni con el protestantismo, sino que, teniendo en cuenta la baja de la natalidad del europeo histórico, por decirlo de alguna manera, la fuerte inmigración africana y de Medio Oriente que está teniendo, y la cantidad de hijos que esos inmigrantes tienen, Europa se está convirtiendo en musulmana, lo cual a mí me genera muchas dudas de qué va a pasar cuando Europa se convierta en musulmana del todo, qué va a pasar con la tecnología, o con estas tecnologías, por el vínculo que tiene el mundo musulmán o el mundo árabe con estas tecnologías, sobre todo con las inteligencias artificiales, con la intermediación. Saquemos los posibles retrocesos en determinados derechos, sobre todo de las mujeres y demás, que puede llegar, y voy a ceñirlo solamente al tema del que estamos hablando, que puede llegar a pasar con el mundillo de las... De hecho, una cosa que le decía Lula es, esto en algún momento para mí va a terminar pegando la vuelta. No estoy tan seguro que terminemos en un transhumanismo como nos quiere vender los Peter Thiel de la vida, esto de pasar nuestras conciencias al mundo digital, y que ya no vivamos en el plano físico, sino que vivamos para siempre en una máquina, o nuestra memoria o nuestra mente en una inteligencia artificial. Recalculando. Hay que ver qué termina pasando eso con la irrupción del mundo musulmán en Europa, que todavía no estamos viendo eso en los gobiernos europeos, pero ¿cuánto nos quedará? ¿10 años? ¿15 años para ver eso? No, bueno, en Nueva York ganó ya un alcalde musulmán, Mandami. No es un musulmán típico, no es un musulmán de los europeos, pero no deja de ser un musulmán. Sí, yo no sé si pongo, o al menos no lo tengo tan investigado y visto, el foco en la emergencia de la cultura musulmana en Europa. También, conociendo un poco, es difícil hacer
una opinión de valor, ¿no? Sobre eso, digo, más allá de lo descriptivo, si es algo valorativo, porque también tienen un montón de cuestiones positivas. Digo, vos investigás un poco la cultura musulmana y en un montón de definiciones son mucho más igualitarios que nosotros, ¿no? Tienen No, seguro. Cualquier opinión que yo pueda dar es desde el más absoluto prejuicio y es claro que es así y no me voy a hacer ay, no, porque es algo cualquier cosa. No. Pero sí me parece recontra interesante en esto de, bueno, el debate también en la técnica y en la cómo moldea de vuelta el sistema de creencias, la filosofía a partir de la técnica. Y pensar la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? En Occidente, bueno, todos los debates que estamos hablando, digo, estar pensando en la inteligencia artificial general, la AGI, y después de repente en Oriente, bueno, no estar tan enfocados en eso, sino estar enfocados en la robótica. ¿Y por qué? Y porque también va un poco a su sistema filosófico y religioso, donde es mucho más, no hay un ser supremo, un Dios, el más allá, ¿no? Distinto, sino que es más mundano, por decirlo de alguna manera. Mundano, pero también que están todas las cosas, digo, que en la lógica oriental de, bueno, Dios también puede estar un poco en todas las cosas. Sí, entiendo, algo más budista, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, y bueno, no me sale la palabra exacta, pero desde otra lógica también con la materialidad. Y después el enfrentamiento también en cómo eso se va a resolver a nivel geopolítico, internacional, donde Argentina, bueno, se está parando claramente en una posición mucho más cabeza dura del presidente que en torno a la estrategia nacional y a los propios intereses nacionales. Pero bueno, a partir de ahí se te abren 10 millones de cosas que están buenas para pensar, incluso también con esta diferencia entre el catolicismo y el evangelismo y la espiritualidad y la identidad que eso genera. Pero podemos estar días. Sí, es un tema que da para mucho más. Nada, muy interesante el tema que nos viste a plantear, cómo lo planteaste sobre todo, la verdad que da para pensar, da para seguir pensando y sobre todo esto, ¿no? Que ocupar, algo tan sencillo y complejo, qué lugar vamos a ocupar en las sociedades que vienen, qué lugar como personas vamos a ocupar, porque qué lugar va a ocupar el individuo en las sociedades que vienen y cómo nos vamos a relacionar con el otro, si es que nos vamos a relacionar de alguna manera. No, y que en definitiva la política también, y esto ya haciendo un apartado más nacional, logre construir también esas respuestas, ¿no? Y luego logre también con innovación, con ingenio, con creatividad, con ardid, construir respuestas políticas que, más allá de lo discursivo y del contenido, que sean en clave colectiva, social, solitaria, de la empatía, bueno, pero que después también en la materialidad logren solucionar esos problemas, que creo que es el punto y también el desafío para que el discurso de ultraderecha y más violento y diferenciador de Milei y esas extremas derechas no siga calando hondo en la sociedad. Sí, que también me parece que es algo que se le está terminando de ver en contra, porque la política tradicional no le estaba resolviendo los problemas a la gente y pareciera que estas nuevas derechas o estas nuevas políticas tampoco se las está resolviendo. Y termina, al no poder ayudar a que las personas mejoren su metro cuadrado, lo discursivo o la batalla cultural tiene un límite. ¿Hasta cuánto me puedo enojar con Greta Thunberg si después le debo fortuna a la aplicación de MG, a la MP, la celestita, o si tengo que sacar la compra en el supermercado en cuotas porque no llego y no puedo pagar? Entonces, ¿qué me importa Greta Thunberg? ¿O qué me importa los Peter Thiel o los Gandalf quejándose contra Peter Thiel? Termina siendo algo pintoresco, pero de vuelta no termina ni de un lado ni del otro terminan solucionándole el problema, el dolor a la gente. No, sin duda, y hasta en las cuestiones más, en los logros más concretos que pudo haber tenido el gobierno, como no sé, por ejemplo, la baja de inflación, bueno, más allá de que se construya a partir de eso, bueno, ¿hasta dónde puedes llegar con que todos sean unos zurdos de mierda a los que tenés que matar? ¿Cómo puede ser que cualquiera que piense distinto a vos tiene que ser un opositor, un enemigo? Y en esos términos también, ¿no? Parece que nos volvimos todos locos, pero no puede ser que
que el presidente de la nación tenga ese nivel de discurso público. Y ni hablar de que si lo hiciera un peronista, nada, tendría que estar preso mañana. Sí, sí, seguro. A ver, también seamos conscientes que, sobre todo en las últimas etapas, Cristina había ido endureciendo su discurso sin llegarlo a esos extremos, pero sí marcando determinados personajes y, en definitiva, bueno, Macri fue más allá, directamente los metía en cana. No lo hacía desde lo discursivo, directamente los metía presos. Pero Milei lo que terminó haciendo es llevarlo al extremo. Entonces, parecía que se manejaba en un determinado nivel, en un determinado filo, donde, bueno, era chicana, qué sé yo, y lo llevó al extremo, muy propio también de estas extremas derechas, porque no es tan distinto al estilo de Trump, no es tan distinto al estilo de Bolsonaro, al de la presidenta de Italia, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un poco, o incluso al de Bukele, ¿sí? Desde otro lugar por ahí, desde la ideología económica, pero sí desde de la implementación al menos discursiva, ¿no? No, desde una lógica muy amigo-enemigo, digo, marcando una posición muy, muy contrastable y ya no entre, bueno, un poco lo que vos planteabas antes de esta matriz estadounidense de, bueno, nosotros somos la democracia y somos la sociedad occidental avanzada y el progreso, vamos a llevar el progreso a los distintos lugares del mundo. Sino ya es, bueno, yo que soy liberal, soy el bueno y vos que sos un zurdo empobrecedor, porque capaz de repente más, no sé, sos pani, ¿viste? Y saliste a estar en contra de un dato, bueno, y sos un zurdo de mierda. Bueno, no, pero ¿hasta qué extremo ya, digo? ¿Hasta qué punto? Sí, sí, a ver, esto llegó tan raro que terminaron convirtiendo en zurda empobrecedora a Tini. Claro, digo, sí, porque sí, sí. se dio a expresar, o a Antonella Rocuso, porque salieron a expresarse en contra de la ley de la venta de tierras, ¿eh? Pero digo, llegamos a ese extremo donde, bueno, está, como decís vos, ya es un parámetro o un dato, igual sos un zurdo de mierda y mereces morir y que te pasen todas las cosas malas que se me puedan ocurrir. No metas a tu abuela muerta, que nadie le faltó el respeto. Sí. Ahí la verdad que yo creo que es un poco un momento de locura nacional, ¿no? De demencia y de nada, dejar de ver un montón de cosas por broncas anteriores y también por algunos aciertos quizás que haya tenido el gobierno. Pero quiero creer que, digo, insisto, no puede durar, no puede ser la normalidad, no puede ser el nuevo contrato social. La nueva normalidad, como se habrá en pandemia, ¿no? Sí, no puede ser el nuevo argumento social, el odiarte con el que piensa un poco distinto y reenfocarte de vuelta para adentro en una lógica cada vez más ensimismada con lo propio, con el que es idéntico a mí, con el que es igual, sí, con sí. la novia del chat que me va... Sí, que me va a decir que soy divino y y me va a decir todo que sí. Sí, es cada vez más ombliguista, pero bueno, también es un poco esto que veníamos hablando de las sociedades intermediadas, se vuelven ombliguistas porque... Si yo quiero, la inteligencia artificial me va a decir lo que quiero escuchar, me va a decir que soy un genio, que pienso todo un fenómeno y que soy el más crack del mundo, el mejor gobierno de la historia y que voy a tener un premio Nobel en cualquier momento y demás cuestiones. Es ombliguismo en estado puro porque al no haber un encuentro con el otro, no hay posibilidad de una discusión, pero no una discusión en la cual nos agarremos a garrotazos los dos enterrados, sino una discusión que nos genere algún punto de encuentro o alguna posibilidad de crecimiento. ¿Qué es esto lo que se perdió? Es el fenómeno Bober, que todo River Boca, ¿viste? Que es permanente y te odio porque sos distinto, te odio porque tenés pelo y yo soy pelado, te odio por lo que sea, pero te odio. No, bueno, pará, no te tengo por qué odiar. Y reivindicar de vuelta, yo cuando hablaba de reivindicar la política, también es reivindicar la diferencia social, reivindicar la discusión, ¿no? Sí, reivindicar la contraposición. Digo, podemos pensar distinto y construir juntos, partiendo de la base de que al menos los dos queremos lo mejor para la sociedad, ¿no? Sí, lo mejor para la Argentina. Encontrar puntos de encuentro, en definitiva, ni más ni menos que eso. Si yo parto de la premisa de que vos sos un hijo de puta y de que vos me querés matar, bueno, jamás voy a poder encontrar un punto en común con vos. El punto es, creer a partir de vuelta una narrativa, un argumento común, de decir, bueno, los dos al menos queremos lo mejor para la sociedad y después discutir, bueno, de qué manera, cómo, cuándo, por qué, pero poder generar esos encuentros sociales con el que piensa distinto, con el que es diferente y también con el que de repente, hace un mes, dos en el Mundial estábamos abrazados, felices y que también es una lógica muy propia y muy orgullosa de lo argentino, ¿no? De esta cultura también rioplatense
tanguera melancólica de lo distinto y de constantemente estar distanciados y diferenciados, pero de repente cuando, al menos en un momento, después creo que con cosita de Milei se puso en duda, pero cuando de repente aparecía un externo, no sé, los ingleses, en su momento los estadounidenses, Sí, incluso... o el hype es en TikTok anti-argentino o el argentino racista, qué sé yo, parece como que todos cerramos fila. Ahora se terminó eso y de vuelta la falacia del hombre de paja, como el otro piensa distinto, es todo lo malo que está en el mundo y no solo no puedo hablar, sino que tengo que matarlo. Sí, sí, sí. Y además cargándolo de cosas, porque ya es como no pensás, como no sé, te gusta Boca y no, yo soy de Racing, como te gusta Boca y no te gusta Racing, es todo lo malo que hay en el mundo, pero porque además como sos de Boca, seguro que, y todos los estereotipos de la gente de Boca. Bueno, no, pará. Digo, qué sé yo, hay un montón de puntos o de cosas en el medio que se pueden llegar a charlar y a encontrar. Sí, sí. Y ojalá y que Malvinas y todo lo que estuvo sucediendo a partir justamente del Mundial y lo que nos pasa a nosotros también con lo futbolístico y con, de vuelta, ese rito, ¿no? Ese ritual que es sentarnos a pensarnos un rato que somos todos parte de una misma causa, aunque sea por el fútbol, pero que también nos pasa cuando nos juntamos a comer un asado, cuando nos juntamos a jugar al truco, que nace lo más argentino de identificarnos con el otro por un ritual, por algo en común, por una tradición. Ojalá con Malvinas sea a partir también un poco eso, ¿no? Causa fundante de una nueva unión, un nuevo punto en común, un nuevo argumento que nos una a los argentinos para volver a discutir este tipo de cosas. Ojalá. Tendríamos yo, si fuera por mí, una horita más me quedaría charlando. Sí, tal cual. Pero bueno, ya se hicieron las 9:03, así que va siendo hora que te agradezcamos, Francisco, por haber venido, por haberte tomado el tiempo, por haber estado todo este rato charlando con nosotros y seguramente en algunas semanas te volvamos a invitar para profundizar este tema. Y a los que se quedaron del otro lado, agradecerles por acompañarnos, pedirles como siempre que se suscriban, que den like a los videos, cliquen la campanita y que nos sigas en redes sociales, ¿sí? Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y se viene la foto de la oreja de Lula con la gomita de auricular adentro, ¿sí? Ojo, muy importante. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes próximo, plantado acá, en la vereda. Gracias. De resistir el temporal. No se rinde, no se calla, no se deja domesticar. Plantado, donde el ruido se hace voz.